Hola, soy Marco Antonio Peña Duque. Bienvenidos al programa Diálogos Cardiológicos entre Colegas. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Paulo Castañeda, quien tiene una especialidad en medicina interna y además infectología, y es el jefe de infectología y epidemiología en Médica Sur. Bienvenido al programa, Paulo. Muchas gracias, gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes y poder platicar este tema cardiológico tan importante. Escogimos un artículo realmente muy interesante en lo particular, porque habla sobre la infección de COVID-19, SARS-CoV-2, Sí, pero además habla sobre esta asociación que tiene este virus con el inicio y la progresión de aterosclerosis. Es un artículo de revisión publicado en el JACC en 2024 con 190 referencias. Realmente es un artículo muy extenso. sí, muy robusto en cuanto a su información. Exactamente. Vamos a hablar un poquito del contexto. ¿Por qué escogimos el artículo Infectología y cardiología? Bueno, hay mucho en común. Primero, la incidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerosa está en aumento de manera global. Esto es un hecho, no solamente en países desarrollados, sino en países de ingresos bajos y medios, como es en México. Hay un concepto interesante. La aterosclerosis subclínica prematura, tú lo puedes identificar, por ejemplo, en algún, no sé, algún angioTAC con calcio coronario, o lo puedes identificar con algún Doppler carotidio, con engrosamiento íntima media. Es decir, empieza la aterosclerosis, ya la tienes, pero no te da síntomas. Esto se ha asociado con varias infecciones virales, por ejemplo, HIV, Por supuesto. hepatitis C, citomegalovirus, influenza y, bueno, y tuberculosis. Mencionan eso también en el artículo. Entonces, este artículo explora esta asociación entre SARS-CoV-2 y aterosclerosis, que me gustaría que discutiéramos, comentáramos. Y proponen varios mecanismos fisiopatológicos. Sí, la verdad es que es algo muy complejo. O sea, digo, este artículo lo hace muy bien. Trata de resumir cuáles son las fases de esta misma inflamación. Trata de decir sobre la parte aguda o la parte hiperaguda, pero sobre todo con las secuelas que esto va dejando, ¿no? Es decir, el famoso long COVID o el COVID persistente. Y la verdad es que yo le diría, doctor, creo que el COVID nos deja todavía muchas más preguntas que respuestas hasta ahora. Si bien hubo un boom en cuanto a la investigación en esta enfermedad, digo, es muy reciente todavía y la cantidad de artículos publicados es inmensa, ¿no? Entonces la información muchas veces desperdigada por todas partes, pues es a veces difícil de digerir y sobre todo en algo que todavía no entendemos muy bien, que es este mecanismo en el cual los virus realmente se asocian a una aterosclerosis, sobre todo pues acelerada, ¿no? Ya tuvimos el ejemplo del VIH, está vigente. Es un virus que desde que ingresa al cuerpo empieza con esta, digamos, inflamación o daño endotelial persistente y entonces de ahí viene una acelerada aterosclerosis. Con COVID pues hemos estado viendo eso, ¿no? Que específicamente es el tema del artículo. Pensamos que ante una cantidad tan grande de pacientes que tuvieron COVID severo, pues claramente esto se vuelve algo epidemiológicamente relevante, ¿no? Estamos viendo en pacientes jóvenes eh, pues esta aterosclerosis que antes no se veía, eso es bien importante. Y por otro lado, pues sí, nos queda esta duda, ¿no? Sabemos que el COVID puede ser más grave en los pacientes o acelerar ya una aterosclerosis que existente, pero también nos está demostrando que de nuevo puede causar esto. Entonces es algo muy importante y es algo que explora muy bien el artículo. Sí, ellos mencionan básicamente que comparten una fisiopatología pues, igual, lo que es la infección por COVID con el inicio de aterosclerosis, que son dos cosas fundamentales: Sí, la disfunción endotelial por supuesto. y la activación plaquetaria. Ahí empieza todo, tanto para el COVID como para aterosclerosis. Eh, Dime una cosa, ¿cómo es que el virus SARS-CoV-2 te provoca daño? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Es daño directo por infección o por otros mecanismos? Es una pregunta súper interesante porque de hecho todavía estamos como conociendo muy, pues a pasos grandes la fisiopatología de la infección por COVID. Yo le diría que son las dos cosas. Definitivamente sí que existe algún daño citopático directo por parte
del virus, pero en la inmensa mayoría, y sobre todo hablando desde el punto de vista cardiológico, parece ser esta tormenta de citocinas y de mecanismos proinflamatorios que terminan dañando y haciendo esta enfermedad completamente sistémica. Si bien es algo que ingresa por vías aéreas y que lo que conocemos como tal es lo que causa en los pulmones y los pacientes que terminaron desafortunadamente con ventilación mecánica invasiva secundaria a una infección por SARS-CoV-2 grave, desafortunadamente el cuento no termina ahí. Es decir, por toda esta tormenta de citocinas se desencadena una gran cantidad de cambios en muchas partes del cuerpo, pero también, sobre todo, en el endotelio. Y estas, por ejemplo, estas moléculas de adhesión, las famosas adhesinas, definitivamente juegan un papel muy importante, ¿no? Esto hace que existe este daño endotelial, que existe esta activación plaquetaria y entre otras cosas, ¿no? Que algunas cosas medio estamos entendiendo y lo entendimos, digamos, de manera reversa con el tratamiento que empezamos a dar de manera empírica, tratando de inhibir todos estos factores de inflamación y de pronto el COVID se paraba, ¿no? Entonces, creo que todavía nos hace falta mucho. Este artículo resume bastante bien, al menos toda la información que se tiene disponible acá. Has comentado algo muy importante. En la fase aguda del COVID, bueno, hay muchos pacientes que ya tenían aterosclerosis y que se aceleró la aterosclerosis. Es obvio, por ejemplo, ellos mencionan que casi el 20% de los pacientes que se hospitalizaron con COVID-19 tenían daño miocárdico. Es decir, esto identificado por aumento de troponinas, ya sea por daño directo Correcto. del virus, por inflamación, O microtrombos. por microtrombos Ujú. en las coronarias o también por miocarditis o Correcto. miopericarditis. Entonces, es algo muy, muy importante. Ahora bien, el papel de la inflamación, pero también de la inmunidad. Ellos mencionan, la inflamación dispara la disfunción endotelial, hay activación plaquetaria, hay migración de monocitos y formación de células espumosas, que finalmente son macrófagos cargados con LDL colesterol. Esto es lo que ocasiona la infección por COVID, pero también es el inicio de la aterosclerosis. Entonces, hay una unión muy importante entre los dos mecanismos. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Pues claro, hay alguna situación que ya sea por alguna vía infecciosa o por vías no infecciosas que desencadenan exactamente en lo mismo. Es decir, el resultado va a ser el mismo, que se empiece a formar, digamos, como el núcleo específico con el cual inicia la aterosclerosis. Y ya hemos aprendido que no solamente existen algunos factores de riesgo desde el punto de vista genéticos o los cardiológicos, digamos, convencionales, sino también las infecciones. Y esto tiene que ver, si se fija, en las infecciones que mencionamos al principio. Son infecciones que son crónicas. Entonces, mientras más tiempo pase inflamado y mientras más actividad haya desde el punto de vista inmune, claramente mayor progresión hacia la aterosclerosis. Nos quedan 2 minutos nada más, Pablo, pero algo sobre long COVID. ¿Cómo es este mecanismo cuando tú ya tienes una carga viral negativa y se sigue el proceso? ¿Cuál es ahí, digamos, la fisiopatología? La fisiopatología hasta ahora descrita tiene mucho que ver con esta activación inmune, con esta tormenta de citocinas que hemos observado que a pesar de que el virus ya no está replicándose, Eso es. esta inflamación continúa y continúa por algunos, hasta ahora, pues lo tenemos documentado por un par de años, tal vez, o sea, en los casos más largos. Sí hay que saber y entender muy bien que el COVID, pues es una enfermedad relativamente nueva y que esto a 10 o 15 años no tenemos ni idea qué es lo que vaya a suceder. Empezamos a dibujar un pequeño bosquejo de que esta inmunidad, como pasó con VIH, cuando aún tenemos ya las cargas virales suprimidas, pues la inflamación persiste. Entonces, esto se queda y se queda por mucho tiempo. Ellos mencionan como mecanismo principal, básicamente, la persistencia del antígeno viral. Por supuesto. Ese es, digamos, el factor fundamental Ujú. para el long COVID, que se manifiesta, pues ya sabes, en cardiología, pues palpitación, dolor torácico, fatiga, disnea, una serie de síntomas que acompañan al long COVID. Nos queda un minuto, menos de un minuto. ¿Un estatus rápido de la infección por COVID actualmente en México? Mira, actualmente la infección por COVID empieza a ser algo no tan grave, es decir, existen nuevas cepas y conforme van estas variantes cambiando, lo que hemos visto y afortunadamente ha sido desde ese punto de vista, es que
cada vez son más contagiosas, pero no son más graves. Entonces, eso es bien importante. Ahora, siempre hay que estar pendientes de la vacunación por COVID. Y algo que me deja el artículo, digamos, como una reflexión muy básica es, todos los pacientes que vimos en el hospital con COVID severo, necesitamos hacer un approach, o aproximarnos desde el punto de vista aterosclerosis diferente. Tenemos que ser más agresivos, tenemos que cambiar nuestras guías, la edad, no sé, eso me queda. Esa es una buena reflexión. Sí. Pablo, hemos llegado al final del programa, se nos fue el tiempo muy, muy rápido. Sí. Agradezco realmente tus comentarios expertos. Y estimados colegas, los esperamos en el próximo programa de Diálogos Cardiológicos entre Colegas. Puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas o en la página de medicasur.com.mx/podcast, donde puedes escribir para sugerirnos algunos temas y compartirnos tus comentarios. Síguenos en Apple Music, Spotify y YouTube con el nombre Diálogos Cardiológicos entre Colegas. No te pierdas nuestro próximo episodio.